Acceso a las bases de datos MySQL desde PHP. Bases de datos en la web. Esquema básico de un sitio web soportado por bases de datos. Tenemos un cliente web, un internet, un servidor web, unos documentos HTML, servidores de aplicaciones, gestor de bases de datos y las bases de datos. Herramientas de administración PHP-MyAdmin. PHP-MyAdmin es una herramienta para la administración del servidor de base de datos MySQL. Dispone de una interfaz gráfica y es de libre distribución. Permite realizar todo tipo de operaciones sobre bases de datos: crear, borrar, modificar, consultar, insertar, modificar y eliminar datos, definir usuarios y asignar permisos, realizar copias de seguridad, entre otros. Está escrita en PHP y se ejecuta desde el navegador. Si está instalada en la carpeta PHP-admin, se ejecuta escribiendo en la barra de direcciones del navegador la URL http://localhost/php-myadmin/. Puede administrar bases de datos locales y remotas. Aquí tenemos una gráfica de la presentación del PHP-admin. PHP-admin, pasos para su instalación: descargar, descomprimir, configurar y ejecutar. PHP-admin, instalación y configuración del PHP-admin. Descomprimir debajo de la carpeta raíz de la web. Cambiar el nombre de la carpeta creada a PHP-admin. PHP-admin, instalación y configuración. 3. Configurar. El archivo de configuración se llama config.ini.php. Este archivo no existe, sino que hay que crearlo. Para ello se hace una copia del archivo config.sample.inc.php situado en la carpeta donde se haya instalado el PHP-admin y se le pone como nombre config.ini.php. Seguidamente se modifica el archivo config.ini.php. Configuración típica para un servidor local. En clave, la contraseña asignada al administrador root de MySQL durante la instalación. Instalación y configuración de PHP-admin. Ejecutar Apache, abrir el navegador y escribir la URL http://localhost/php-myadmin. El lenguaje SQL es un lenguaje que se utiliza para comunicarse con la base de datos. Procedimiento de comunicación con las bases de datos. Hace una solicitud a la base de datos y la base de datos le da un resultado. Funciones de PHP para el acceso a la base de datos de MySQL. Los pasos para acceder desde PHP a una base de datos son los siguientes: conectar con el servidor de base de datos, seleccionar una base de datos, enviar la instrucción SQL a la base de datos, obtener y procesar los resultados, cerrar la conexión con el servidor de base de datos. Las funciones concretas de MySQL que realizan estas operaciones son: conectar con el servidor de base de datos MySQL Connect, seleccionar una base de datos MySQL Select base de datos, enviar la instrucción SQL a la base de datos MySQL Query, obtener y procesar los resultados MySQL num rows,
y MySQL Fetch Array. Cerrar la conexión con el servidor de base de datos MySQL Close. Conectar con el servidor de base de datos MySQL Connect. Devuelve un identificador de la conexión en caso de éxito y false en caso contrario. La sintaxis es la siguiente: pesos conexión igual MySQL Connect, se abre paréntesis, el nombre del servidor, el localhost, el username, el nombre de la base de datos y el password. Ejemplo: pesos connect igual MySQL Connect, se abre paréntesis, siempre va el localhost, el nombre de la base de datos y el password, en este caso no se le coloca nada. Seleccionar una base de datos con la sentencia MySQL select DB. Devuelve true en caso de éxito y false en caso contrario. Ejemplo: MySQL select DB, el nombre de la base de datos, Linda Vista or Die, no se puede conectar a la base de datos si no es exitosa la conexión. Enviar la instrucción SQL a la base de datos MySQL Query. Devuelve un identificador o true dependiendo de la instrucción, si la instrucción se ejecuta correctamente, o false en caso contrario. Ejemplo: consulta, pesos consulta igual MySQL Query, se abre el paréntesis, entre comillas, se realiza la instrucción del SQL, en este caso select asterisco from noticias, coma, pesos conexión, que es la que habíamos realizado anteriormente, si se logra conectar, si no, hay un fallo en la consulta. Obtener y procesar resultados, MySQL num rows. En el caso de que la instrucción enviada produzca unos resultados, MySQL Query devuelve las filas de las tablas afectadas por la instrucción. MySQL num rows devuelve el número de registros encontrados. Para obtener las distintas filas del resultado se utiliza la función MySQL Fetch Array, que obtiene una fila del resultado de un array asociado cada vez que se invoca. La sintaxis es pesos n filas igual a MySQL no rows y la consulta que habíamos realizado anteriormente. Pesos fila igual MySQL Fetch Array y la misma consulta que habíamos realizado. Obtención de filas o de número de registros que se encontraron. Número de filas, arrow, aquí nos devuelve la cantidad de registros que encontró en la consulta. Si es que mayor que 0, y si no, entonces no encontró ninguna fila. Obtener los resultados MySQL num rows. Para acceder a un campo determinado de una fila se usa la siguiente sintaxis: pesos fila nombre del campo, por ser de un array asociativo, pesos sweep para que él vaya buscando dentro de un for. Para cerrar la conexión de la base de datos se utiliza MySQL Close. La sintaxis es MySQL Close y la conexión que se había definido con anterioridad. Ejemplo: MySQL pesos conexión.